Síntesis biográfica de Marx y Engels, parte 2. Esta época de Londres es una de las más negras de la vida de Marx. Su amigo no ganaba todavía lo suficiente como para poder ayudarlo como quisiera, sin contar que debía mantener su hogar, donde moraba Mary Burns, muchacha irlandesa que fue compañera de Engels hasta su muerte. La única entrada eran los artículos de New York Herald Tribune, que no siempre se publicaban y por ende no se pagaban. El matrimonio Marx era impotente para vivir con las entradas producidas por los artículos del periódico Yankee, y como ya tuvimos la oportunidad de declarar, ninguno de los cónyuges era genial en el prosaico y cotidiano arte de exprimir cada centavo y aprovecharlo a fondo. Por estos años, en 1855 se produjo la muerte de su hijo Edgar, que tantas señales amargas dejara en la existencia del matrimonio, porque Marx fue siempre, no debemos olvidarlo, un individuo humano hasta la sublimación. Quiso a su mujer y a sus hijos con cariño único, pero debió anteponerles la obra de su vida. Doloroso fue en este padre y marido ejemplar el que sus dos amores, su familia y su dedicación al proletariado fueran tan excluyentes. Él trataba de hacerlos compatibles, pero siempre alienta en su correspondencia privada al eco de un escrúpulo que apaga el razonamiento ante la vida estrecha, a veces miserable, que debía sufrir su familia. En carta a Kugelmann, en 1862, le dice: en 1861, debido a la Guerra Civil Norteamericana, perdí mi principal fuente de ingreso, la New York Tribune. Mis colaboraciones a ese diario fueron suspendidas hasta el presente, de manera que fui obligado, y estoy obligado, a aceptar una cantidad de trabajo de peón para no quedar en la calle junto con mi familia. Inclusive, había decidido volverme un hombre práctico, y estuve por tomar un empleo en una oficina ferroviaria a principios del año próximo. ¿He de llamarle buena o mala suerte? La cuestión es que no conseguí el puesto debido a mi mala caligrafía, de modo que usted ve que tenía poco tiempo y poca paz para el trabajo teórico. En carta a Meyer, excepcional por lo patética, en 1867, se revuelve furioso contra todo. ¿Qué? ¿Por qué nunca le contesté? Porque estuve rondando constantemente al borde de la tumba. Por eso tenía que emplear todo el momento en que era capaz de trabajar para poder terminar el trabajo al cual he sacrificado mi salud, mi felicidad en la vida y mi familia. Espero que esta explicación no requiera más detalles. Me río a los llamados hombres prácticos y de su sabiduría. Si uno resolviera ser un buey, podría desde luego dar la espalda a las agonías de la humanidad y mirar por su propio pellejo. Pero yo no me habría considerado realmente impráctico si no hubiese terminado por completo mi libro, por lo menos en borrador. En el año 1859, Marx da parcial remate a su obra económica, publicando Contribución a la crítica de la economía política. Pero esta obra fue solamente una variación, un antecedente de El Capital. Abarca estudios de la mercancía y el dinero, parte del primer tomo de su obra maestra. Sin embargo, la prosa está mucho más sobrecargada en este antecedente y se explica el poco éxito de crítica que tuviera y que, incluso La Salle, quedara en ayunas de su real contenido, por lo que no hubiera pasado de leer el tratamiento dado al tema de la obra terminada. Primero, el plan de la obra, que comenzaba a publicarse en cuadernillos, contaba de 6 partes. El tiempo y la profundización de los estudios haría variar este esquema. En carta a Engels de 1858 explica: lo que sigue es un breve bosquejo en la primera parte. La porquería entera ha de dividirse en 6 libros. 1. Capital. 2. Propiedad de la tierra. 3. Trabajo asalariado. 4. Estado. 5. Comercio internacional. 6. Mercado mundial. Capital. Contiene 4 secciones. A. El capital en general. Este es el material de la primera parte. B. Competencia o acción de los diversos capitales uno sobre los otros. C. Crédito, en el que capital aparece como un elemento general en comparación con los capitales particulares. D. Capitales por acciones, como la forma más completa que pasa al comunismo, junto con todas sus contradicciones. Marx
Ansiaba liquidar el trabajo en economía, pues estaba, según su propia afirmación, hastiado de esa ciencia que había avanzado tan poco desde Smith y Ricardo. No obstante, ahora parece enunciado, aunque no demostrado, pues no continúa la publicación de sus cuadernillos, uno de sus descubrimientos fundamentales, el mecanismo del valor, incluyendo en el concepto de la fuerza de trabajo, sutileza que le permitiría dilucidar el intrincado mecanismo de las relaciones capitalistas de producción y su resultante, la plusvalía. Aunque no la nombra, su explicación está anunciada en este párrafo. Si el valor de cambio de un producto es igual al tiempo de trabajo que contiene, el valor de cambio de un día de trabajo es igual a su producto, o el salario del trabajo tiene que ser igual al producto del trabajo. Pero el caso es que sucede lo contrario. Ergo, esta objeción se resuelve en el problema. ¿Cómo es que la producción sobre la base del valor de cambio creado por el solo tiempo de trabajo conduce al resultado de que el valor de cambio del trabajo es menor que el valor de cambio de su producto? Resolveremos este problema en el estudio de El Capital. Pero esta primera parte no vio la luz sino 8 años después en la versión definitiva del Capital. Poco después de la publicación parcial de su obra, debido a una sucesión de intrigas, se vio obligado a escribir un panfleto polémico, El señor Vogt. En él se desmascara a ese hombre que lo había difamado como un agente de Napoleón. Es uno de los tantos personajes que la gran pareja hizo sobrevivir con una crítica que obliga a interesarse por el sujeto de aquella. No agrega nada a la ciencia económica ni al prestigio de Marx. Los años siguientes le vieron ocupados en dos tareas fundamentales: El Capital y la Primera Internacional. Esta se fundó en 1864 en Londres y su alocución inaugural fue redactada por el mismo Marx, así como los estatutos. La Primera Internacional tuvo una vida efímera, considerando su carácter, pero una gran importancia en la organización de la clase obrera. Las reticencias de los lasallanos alemanes y las continuas pugnas con los partidarios de Proudhon y Bakunin la convirtieron al fin en una cueva de intrigas. Sin embargo, su muerte se debió a la anemia provocada por la falta de apoyo a los obreros organizados de Europa, algunos de los cuales, los ingleses en primer término, la clase, comenzaban a recibir las limosnas que el imperialismo distribuye a la clase explotada de su propio país, cuando tiene otros lugares donde ejercer su explotación sin tapujos. El reflujo revolucionario posterior a la Comuna de París naufragó la primera asociación internacional de obreros, no sin antes provocar la alarma de los reaccionarios, que comenzaron a tomar rápidas medidas de contención. El conflicto franco-alemán y la subsiguiente Comuna de París demostrarían palpablemente la índole de las guerras burguesas. Los alemanes victoriosos y los explotadores franceses vencidos no tuvieron empacho en unirse para liquidar a sangre y fuego el primer intento serio del proletariado por asaltar el cielo, según frase de Marx. La guerra franco-prusiana comenzó el 19 de julio de 1870 y ya el 23 el Consejo General de la Internacional publicó un llamamiento especial redactado por Marx, en el que alertaba a los obreros de Europa sobre el carácter y fines de la contienda. Después de Sedan, Marx no consideraba seriamente la posibilidad de que el proletariado tomara el poder, pero cuando lo hizo le dio su decidido apoyo. La Internacional no tenía arte ni parte en la empresa, producto más bien espontáneo de las masas en abierta rebeldía, o en todo caso bajo la influencia de los blanquistas, pero asumió la defensa de los vencidos e hizo suya su causa, influenciada naturalmente por Marx y Engels. Sobre ella se polarizó el odio de la burguesía y la desconfianza de todos los miembros de la clase obrera que, de una manera u otra, tenían interés en perpetuar el status quo. Los obreros ingleses rompieron con ella y poco después se disolvió. Dejó como único testamento la fe inmutable al porvenir de la sociedad socialista. Marx y Engels, por su parte, sacaron provechosas lecciones del fracaso, y el primero dejó un análisis profundo de los sucesos de la guerra civil en Francia, publicada bajo los auspicios de la Internacional. Una de las consecuencias más importantes de la Comuna fue la luz que hizo sobre la necesidad de romper el viejo aparato estatal para poder consolidar el poder del pueblo. Sobre este punto sigue la polémica hoy en día.
Marx, en carta a su amigo Kugelman, opina que tal vez en Inglaterra no fuera necesaria la ruptura violenta de todo el aparato estatal anterior. Hay una opinión de Lenin, en días previos a la Revolución de Octubre, en que señala la posibilidad históricamente extraordinaria de tomar el poder por vía pacífica. Estas dos frases aisladas de su contexto o tendenciosamente interpretadas han servido para defensa del pacifismo agresivo de muchos dirigentes de partidos comunistas y hasta naciones socialistas. De todas maneras, la opinión de Marx sobre los errores y aciertos de la Comuna son tajantes, como en otra carta a Kugelman del 12 de abril de 1871 y algunas más a otros corresponsales. Si te fijas en el último acuerdo de mi 18 Brumario, verás que digo que la próxima tentativa de la Revolución Francesa no será ya, como hasta ahora, al pasar la máquina burocrático-militar de una u otra mano, sino al destruirla. Y esto es esencial para toda la verdadera revolución popular del continente, y esto es lo que están intentando nuestros heroicos camaradas del Partido de París. Qué elasticidad, qué iniciativa histórica, qué capacidad de sacrificio la de estos parisienses. Tras 6 meses de hambre y de ruina, causadas más bien por la traición dentro que por el enemigo de afuera, se alzan bajo las bayonetas prusianas como si entre Francia y Alemania nunca hubiera habido una guerra, y como si el enemigo no estuviese a las puertas de París. La historia no tiene otro ejemplo de semejante grandeza. Si son derrotados, solo habrá que culpar a su buen natural. Debieran haber marchado enseguida sobre Versalles, después que vino a primero y luego la parte reaccionaria de la Guardia Nacional de París se hubiese retirado. Se perdió el momento oportuno. Por escrúpulos de conciencia no quisieron desatar la guerra civil, como si ese torcido aborto de Thiers no hubiera desencadenado ya la guerra civil con todo su intento de desarmar París. Segundo error. El Comité Central abandonó el poder demasiado pronto para dar paso a la Comuna, otra vez, por escrupulosidad demasiado honorable. Pero sea como fuere, este levantamiento de París, aun si sucumbe a los lobos y puercos y viles perros de la vieja sociedad, es la hazaña más gloriosa de nuestro partido desde la insurrección parisiense de junio. En 1867, Marx vio coronada parte de su obra con la publicación completamente acabada del primer tomo del Capital. Los restantes no fueron publicados hasta después de su muerte, tampoco completan su pensamiento económico, ya que faltan partes enteras, como la del comercio internacional, que le hubiera permitido, aunque más no fuera, atisbar el naciente fenómeno imperialista. En carta a Kugelman, de 1866, da el plan de la obra, muy parecido al resultado final, que llegará incompleto hasta nosotros. La obra entera se divide como sigue. Libro 1. El proceso de producción del capital. Libro 2. El proceso de circulación del capital. Libro 3. La forma del proceso en su conjunto. Libro 4. Contribución a la historia de la teoría económica. El primer volumen contiene los 2 primeros libros. Creo que el tercer libro llenará el segundo volumen y el cuarto libro el tercero. Como parte de ese mismo libro, la dedicamos a una síntesis del Capital y su análisis crítico, de modo que no asistiremos ahora. Solo citaremos al propio Marx en carta a Engels en 1867, donde hace un bosquejo de los aciertos más notables a su entender. Los mejores puntos de mi libro son: 1. El doble carácter del trabajo, según que sea expresado el valor de uso o en valor de cambio. Toda la comprensión de los hechos depende de esto, se subraya de inmediato en el primer capítulo. 2. El tratamiento de la plusvalía independientemente de sus formas particulares, beneficio, interés, renta de suelo, etc. Esto aparecerá especialmente en el segundo volumen. El tratamiento de las formas particulares de la economía clásica, que siempre las mezcla con la forma general, y es un buen revoltijo. Su periodo de creación a plena capacidad estaba casi agotado, ya que buena parte de los otros 2 tomos de la historia crítica de la teoría de la plusvalía estaban redactados en ese entonces. De sus últimos años nos queda este guión de luz sobre el futuro, que ha de llamarse Crítica del programa de Gotha, única predicción más o menos orgánica sobre el futuro comunista que hiciera su espíritu extraordinariamente acuicioso le impedía dedicarse a soñar o desarrollar
ningún tema que no estuviera basado en una argumentación intachable. Fue necesaria la indignación provocada por el programa de los socialdemócratas alemanes, que cayeron bajo la influencia de los lasallanos, para decidir escribir sobre este tema, y solo en forma de análisis del citado programa. Cada vez más enfermizo, aunque ya libre de las preocupaciones económicas debido a su camarada Engels, vivió los últimos años pasando por la pena de perder a sus dos Jennys, madre e hija, en diciembre de 1881 y 1883, respectivamente. Inútil para el trabajo y sin la secreta fuente de su energía arrebatada por la muerte, nada le quedaba por hacer en el mundo, y se retiró de él el 14 de marzo de 1883. Este ser tan humano, cuya capacidad de cariño se extendió a todos los sufrientes del mundo entero, pero llevándoles el mensaje de la lucha seria, el optimismo inquebrantable, ha sido desfigurado por la historia hasta convertirlo en un ídolo de piedra. Para que su ejemplo sea más luminoso es necesario rescatarlo y darle dimensión humana. El marxismo espera aún la biografía que complete el magnífico trabajo de Mering, con algo más de perspectiva y corrigiendo algunos errores de interpretación que éste sufriera. Nuestro esbozo solo cumple la función de introito a esta obra dedicada a personas que pueden no haber estado en contacto con la economía marxista ni conocer las vicisitudes de sus fundadores. En todo caso, el mensaje que sintetiza su vida es obligatoriamente el discurso de Engels ante su tumba. El 14 de marzo a las 3:04 de la tarde dejó él de pensar, el más grande de los pensadores vivientes. Apenas le habíamos dejado solo unos 2 minutos cuando al volver le encontramos serenamente dormido en su sillón, pero para siempre. Imposible medir en palabras todo lo que el proletariado militante de Europa y América, todo lo que la ciencia histórica pierden en este hombre. Harto pronto será sensible el vacío que abre la muerte de esta imponente figura. Así como Darwin descubrió la ley de la evolución de la naturaleza orgánica, así Marx descubrió la ley por que se rige el proceso de la historia humana. El hecho, muy sencillo, pero que hasta él parecía soterrado bajo una maraña ideológica, de que antes de dedicarse a la política, a la ciencia, al arte y la religión, etc., el hombre necesita sobre todo comer, beber, tener donde habitar, con qué vestirse, y que por tanto la producción de los medios materiales inmediatos de la vida, o lo que es lo mismo, el grado de progreso económico de cada pueblo o de cada época, es la base sobre la que luego se desarrollan las instituciones del Estado. Las concepciones jurídicas, el arte e incluso las ideas religiosas de los hombres de ese pueblo o de esa época, y de la que por consiguiente hay que partir para explicarse todo eso y no al revés, como hasta Marx se venía haciendo. Pero no es todo. Marx descubre también la ley especial que preside la dinámica del actual régimen capitalista de producción y de la sociedad burguesa engendrada por él. El descubrimiento de la plusvalía puso en claro todo este sistema, por entre el cual se habían extraviado todos los anteriores investigadores, lo mismo los economistas burgueses que los críticos socialistas. Los descubrimientos de estos parece que debían llenarse a toda una vida, y con uno solo de ellos podría considerarse feliz cualquier hombre, pero Marx dejó una huella personal en todos los campos que investigó, incluso en el de las matemáticas, y por ninguno de ellos, con ser muchos, pasó de ligero. Así era Marx en el mundo de la ciencia, pero esto no llenaba ni media vida en este hombre. Para Marx, la ciencia era una fuerza histórica en movimiento, una fuerza revolucionaria, y por muy grande que fuera la alegría que le causase cualquier descubrimiento que pudiera ser en una rama puramente teórica de la ciencia y cuya trascendencia práctica fuese muy remota y acaso imprevisible, era mucho mayor la que le producían aquellos descubrimientos que trascendían inmediatamente la industria, revolucionándola, o a la marcha, la historia en general. Por eso seguía con tan vivo interés el giro de los descubrimientos en el campo de la electricidad y últimamente los de Marc Depré. Pues Marx, ante todo y sobre todo, era un revolucionario. La verdadera misión de su vida era cooperar de un modo o de otro al revocamiento de la sociedad capitalista y de las instituciones del Estado creadas por ella. Cooperar a la emancipación del proletariado moderno, y aquí en él por primera vez infundió la conciencia de su propia situación y de sus necesidades. La conciencia de las condiciones que informaban su liberación. La lucha era su elemento, y luchó con una pasión y con una tenacidad y con unos frutos como pocos hombres los conocieron. La primera,
Gaceta del Rhin de 1842, el Beauvoir de París de 1844, la Gaceta Alemana de Bruselas de 1847, la Nueva Gaceta del Rhin de 1848 y 49 y el New York Tribune de 1852 a 1861, una muchedumbre de folletos combativos, el trabajo de la organización en las asociaciones de París, Bruselas y Londres, hasta que por último vio surgir como coronación y remate de toda su obra la Gran Asociación Obrera Internacional. Su autor tenía verdaderamente títulos para sentirse orgulloso de estos frutos, aunque no hubiera dejado ningunos otros por detrás de sí. Así se explica que Marx fuese el hombre más odiado y más calumniado de su tiempo. Todos los gobiernos, los absolutistas como los republicanos, los desterraban y no había burgués desde el campo conservador de la extrema democracia que no le cubriese de calumnias en verdadero torneo de insultos. Pero él pisaba por encima de todo aquello como por sobre una tela de araña sin hacer caso de ello, y solo tomaba la pluma para contestar cuando la extrema necesidad lo exigía. Este hombre muere venerado, amado, llorado por millones de obreros revolucionarios como él, sembrados por todo el orbe, desde las minas de Siberia hasta la punta de California. Y bien, puedo decir con orgullo que si tuvo muchos adversarios, no conoció seguramente un solo enemigo personal. Su nombre vivirá a lo largo de los siglos, y con su nombre su obra. Muerto Marx, era Engels a quien correspondía defender prácticamente la teoría marxista en sus múltiples aspectos, defensa que venía siendo aún enviada a este. A raíz de la publicación de la prensa socialdemócrata de Alemania y una serie de artículos de tendencia proudhonista sobre la vivienda, escribió la Contribución al problema de la vivienda, haciendo un enfoque marxista del tema, 1872 y 73. En 1877 comenzó a publicar en Alemania una serie de artículos refutando a E. Düring, filósofo socialista de gran predicamento en las filas del partido. Luego se transformaría en un volumen, el famoso Anti-Düring. Este libro, cuyo capítulo de economía política fuera escrito por Marx, da una visión muy amplia y bastante acamada de las ideas marxistas sobre el mundo en su totalidad, y es, junto con la dialéctica de la naturaleza, que desgraciadamente no llegará a acabar, un complemento muy útil al Capital. Este último libro citado fue comenzado por Engels en la década de los 70, interrumpido para luego redactar el Anti-Düring y jamás terminado. Quedó como herencia para la socialdemocracia alemana, pero esta no lo consideró útil o le temió. Lo último debe ser lo exacto, siendo rescatado para la posteridad por la URSS, donde se le imprimió por primera vez en 1925. El trabajo de Engels era ingente y su mayor preocupación acabar el Capital. En fecha relativamente temprana, 1885, 2 años después de la muerte de su camarada, fue a la imprenta el segundo tomo, en cuyo prólogo se anunciaba ya el tercero como de aparición inmediata. Sin embargo, el trabajo de recopilación y esclarecimiento, el cúmulo de manuscritos dejado por Marx, le llevó 10 años y solo pudo publicarlo meses antes de su muerte. La tarea de la publicación de la historia crítica de la teoría de la plusvalía fue llevada a cabo por el socialdemócrata alemán Karl Kautsky, cuando todavía era un fiel marxista. Esta obra es un conjunto de críticas de los escritores anteriores y contemporáneos de Marx. No agrega nada nuevo a la teoría, pero se observa el desarrollo de algunos puntos oscuros como la crisis, tema que, a nuestro entender, no ha sido estudiado con la profundidad requerida por Marx ni por sus continuadores. En 1884, Engels publicó El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, basándose en análisis críticos dejados por Marx sobre la sociedad, sobre la obra La sociedad primitiva, del investigador norteamericano Morgan, y en sus propios estudios. Es una brillante exposición del desarrollo de la sociedad que esclareció el origen histórico de estas categorías sociales, demostrando que tenían nacimiento concreto, lo que presupone su muerte en determinadas circunstancias. Las investigaciones de Morgan y Darwin, algo anteriores, confirmaban las concepciones filosóficas del materialismo dialéctico. En 1888 escribió Ludwig Feuerbach y El fin de la filosofía clásica alemana, que también es el resultado de los artículos polémicos y a propósito de un libro sobre Feuerbach que debido a estar aquí.
Pero sobre todo es impresionante la cantidad de correspondencia mantenida en una decena de lenguas, ya que Engels era un verdadero políglota. En este aspecto de su tarea se hace aportes sustanciales al marxismo en numerosas ocasiones, pero además siempre se ve en sus cartas el revolucionario íntegro y consecuente que vela por la concepción justa de los partidos proletarios, ganados, a veces, por las ideas revisionistas que tendría su gran exponente en Bernstein y en la socialdemocracia alemana a la que éste pertenecía. Triste, porque se consideraba el partido más avanzado y con mayores posibilidades de tomar el poder. Engels no mostró nunca entusiasmo ante la proyectada creación de la Segunda Internacional, pues no consideraba llegada la oportunidad de ello. Pero ante la posibilidad de que se vertebrara una fuerza oportunista a espaldas del proletariado, participó en los trabajos preliminares del Congreso de París, donde ésta quedó constituida formalmente. Uno de los acuerdos de validez histórica de esa asociación fue declarar el 1 de mayo como fiesta internacional del proletariado en homenaje a los mártires de Chicago. Su pupila estaba siempre alerta y su pluma lista para salir a la palestra en defensa de la pureza de la teoría y recalcamos de la actividad revolucionaria. Así, en las postrimerías de su vida, enjuició duramente a los socialistas franceses en su artículo El problema campesino en Francia y Alemania, pues aquellos atemperaban su programa a las aspiraciones de su pequeño campesinado. El 15 de agosto de 1895, a los 75 años, murió víctima de un cáncer que hizo angustiosos los últimos meses de su vida por los atroces dolores que le provocaba. Dato curioso: este fundador del socialismo científico materialista hasta la médula de sus huesos tuvo un gesto romántico al dejar en su disposición testamentaria instrucciones para que sus cenizas fueran arrojadas al Mar del Norte en un punto de la costa que gustaba frecuentar. Con su desaparición se cerraba un ciclo. Debía aparecer Lenin para iniciar otro más grandioso aún en sus efectos prácticos: la liberación del proletariado.